Buenas tardes, gracias por venir a esta sesión sobre los límites de lo fantástico. Vamos a respetar el orden de las comunicaciones. Va a hablar primero Irene Ranz Benítez, que viene de la Universidad de Barcelona. Después hablará Silvia María Trusen, que viene de la Universidad Federal do Pará. Y por último intervendrá Fabricio Tosco de la Universidad de París 7, Denis Diderot. Irene Ranz Benítez es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona y en Filología Italiana por la misma universidad, con premio extraordinario de fin de carrera tras realizar un par de años del estudio en la Universidad de la Sapienza de Roma. Hizo el posgrado en la UOC sobre estudios literarios y literatura digital. Es becaria investigadora FI en la Universidad de Barcelona, en el marco de cuya investigación predoctoral obtuvo el DEA con un trabajo sobre el compromiso en la poesía española de la democracia. Y actualmente trabaja en una tesis doctoral sobre el compromiso de la literatura española e italiana desde 1969 a 1990. Además del tema de investigación de la tesis, le interesa especialmente el cine y sus relaciones con la literatura y la ciencia ficción. Además, ha participado en varios congresos y publicaciones colectivas sobre los temas anteriormente citados y nos va a hablar aquí sobre las fronteras de lo fantástico, los confines de un territorio ilimitado. Os recuerdo a los comunicantes que tienen 20 minutos. Os pasaré un papelito, lamento decir este protocolo, pero cuando vayan quedando 5 minutos, os ruego por favor que se limiten al tiempo, porque si no se descapalan el tiempo de las restantes comunicaciones, ¿de acuerdo? Al final de la exposición de los tres ponentes tendremos un tiempo para las preguntas, respuestas, sugerencias, etcétera. ¿Sí? Pues cuando quiera, Irene Ranz. Pues por aquí, ya que lo tenemos. Hola, hola, hola. A lo mejor te tienes que acercar la silla mejor. Esto no se podría. Es que. Un pelín amorrado. Sí, sí. ¿Hola? ¿Sí? Vale. Igual se me ve mejor. Hola. Bien, como habéis oído, mi tema de especialidad de estudio no es ni la literatura fantástica ni la ciencia ficción en concreto, pero me gusta mucho y entonces siempre que puedo intento ir estudiando un poquillo de cosas de este tema. Cuando vi que estaba este congreso, envié una propuesta de comunicación sobre la ciencia ficción y me dijeron que claro, que eso no pertenecía al género de lo fantástico. Y yo les dije que sí, pero que los veía tan relacionados que en ciertas temáticas me parecía que podían ser casi hermanos y me dijeron que intentara en lugar de hablar del tema propuesto, que hablase de eso. Así que ahora está. Entonces, recopilando bibliografía, me he dado cuenta que el tema de lo fantástico es una bibliografía y un asunto un poquito complejo, porque lo fantástico es un género, un modo literario o una contraforma. De hecho, ni siquiera en qué es exactamente lo fantástico se ponen todos los estudiosos de acuerdo, relativamente joven, ¿no? Hace siglos empezó a teorizarse sobre géneros como la lírica bucólica o la épica. Tanto tiempo que estos géneros artísticos se encuentran a día de hoy encajados, ¿no? Cristalizados en una definición comúnmente aceptada, relativamente inamovible, que perdura en los tiempos. Sin embargo, además, algunos de estos géneros ya no se escriben en nuestros días, más que de un modo anecdótico. Pierpaolo Pasolini decía que el montaje cinematográfico es igual que la muerte, porque el montaje cinematográfico permite dar sentido a la película una vez que ésta está cerrada, igual que la muerte permite dar sentido a una vida una vez que está concluido. Solo podremos saber la significación cuando esté acabado. Mientras la obra está aún viva es difícil
definirla. Entonces, como decíamos, el género fantástico es un género joven. Los estudiosos más o menos dicen que empezó con la novela gótica inglesa en el 18, con Horace Walpole y su Castillo de Otranto. Y obviamente, si el género es joven, su crítica y su estudio lo será aún más. De hecho, hasta mitad del siglo XX no empezamos a encontrar disertación e interés sobre el tema, ¿no? Los primeros que estudiaron la literatura fantástica... Si hablo así, ¿se me oye? ¿Sí? Es que me molesta un poquillo esto. Mejor así. Los primeros que estudiaron la literatura fantástica fueron los propios escritores. En sus obras hicieron reflexiones en prólogos, en epílogos, en notas al pie, desde Hoffmann a Poe, Gautier o Guy de Maupassant. Después de ellos, ya se estableció esta idea de que lo fantástico es un género que muchas veces necesita ser reflexionado. Cesarini, un crítico italiano, dice que lo fantástico es, entre todos los demás modos y géneros literarios, el más claramente autoconsciente de la ficción que está creando. Más tarde llegaron especialistas como Soloviev, Castet, Cailós, Bax y luego ya Todorov, que recopila un poco a todos ellos y en el 70, que es la fecha clave, escribe su introducción a la literatura fantástica. Y desde entonces hasta hoy baste consultar bibliografía para ver cómo se ha intensificado el interés y el estudio por este tema. Todorov, sin embargo, tenía un tema clave que sí que se ha perdido. Decía que lo fantástico es aquello que surge de la duda, de aquello que surge, como en El gato negro de Poe, de la ambigüedad. Una tensión entre lo posible y lo imposible, entre aceptar lo sobrenatural o tratar de racionalizar y explicar lo fantástico. Ahí está este argumento, este género, simplemente en un área de transición. Esto se le criticó mucho. Por ejemplo, Stanislav Lem en 1974 dijo que con esta teoría era una amenaza para la creatividad literaria porque encasillaba el género de lo fantástico en un lugar de transición del que si te movías un poco te perdías, ya se perdía lo fantástico, ¿no? Ahora sí que es cierto que se acepta el género como un género pleno en sí mismo sin que sea simplemente la línea divisoria entre otros géneros. Pero la verdad es que es un estilo o un modo literario que toca por sus esquinas con muchos referentes, ¿no? Virginia Woolf decía que mucha de la literatura de ficción es como una tela de araña, que sí que está en sí misma ficcionada, pero necesita estar conectada, aunque sea por 4 costados, con la realidad. En este sentido, lo fantástico, además obviamente de estar conectado con la realidad, que es de donde surge todo, está conectado con otros muchos géneros o estilos, y de ahí surge a veces la duda exactamente qué es fantástico y qué es maravilloso, qué es grotesco, qué es surreal, qué es terrorífico y qué es ciencia ficción, que es en este caso lo que a mí me llama un poquito más la atención, ¿no? Parece que los críticos contemporáneos que han pasado, pues sobre todo pues Rosemary Jackson, Murphy, Pampa Arán, Campra, Cesarini, Herrero Cecilia, el propio David Roas, que es nuestro anfitrión, han definido actualmente lo fantástico no ya tratando de contradecir a los anteriores, sino buscando una amalgama y un conjunto de aspectos que den al género o al modo literario coherencia y riqueza. La compleja definición de lo fantástico, como hemos dicho, deriva de que es un género relativamente nuevo, de que la crítica también es muy reciente y luego de que es un género muy vivo. A diferencia de lo que decía Pasolini, la literatura fantástica está en pleno apogeo, está todavía creándose como nunca. Por lo tanto, claro, es muy difícil definir o enmarcar un género cuando aún se está produciendo y no sabemos exactamente hacia dónde va a fluctuar, ¿no? Se podría decir que estamos en los que los posmodernistas llaman el canon oscilante, ¿no? Esa cosa que todavía fluctúa, que aún no es estable del todo, aunque sí que tiene que tener unas bases. Me gustaría tratar 3 elementos rápidamente, que son los que a mí me llaman más la atención en las definiciones más habituales de lo que es fantástico y que no acabo de ver exactamente, me chirría un poquito. Bueno, según todos los críticos, la presencia del elemento sobrenatural es la clave para que haya literatura fantástica, que aparece también en otros estilos, pero no es condición sine qua non para que estos estilos existan. Las fronteras, por ejemplo, entre lo fantástico y la literatura maravillosa parecen estar más claras en el sentido que en la literatura maravillosa todo ahí, aunque sea irreal, es real y es normal y es natural y no entra en conflicto. Érase una vez, es un mundo aparte y en ese mundo aparte puede suceder lo que sea. Mientras que en la literatura fantástica el mundo es
real es una parecida copia del nuestro en el que interviene algún elemento sobrenatural o irreal que crea ese conflicto, ese extrañamiento, esa duda, esa fluctuación. El problema en esto también es que se dice mucho que las historias de fantasía de hadas, de gnomos, los típicos cuentos infantiles de Érase una vez, pertenecen a la literatura maravillosa y no fantástica, por esto que hemos dicho de que se sitúa directamente en otro mundo. Pero el problema es que cada vez más asistimos también en esta literatura a un cambio de esquema, en el que ya no nos vamos a otro mundo, como en Excalibur o las fábulas de gnomos, sino que en nuestro mundo real de golpe aparecen esas hadas, de golpe aparecen esos gnomos, creando también asombro y extrañeza en el lector y en el personaje protagonista. Entonces, claro, ahí ya no podríamos catalogar todos estos personajes y todos estos temas maravillosos como tales, porque pasan a ser fantásticos en el momento en el que se inmiscuyen en nuestra realidad, ¿no? Y sí crean un conflicto, aunque no es un conflicto clásico de la literatura fantástica que produce miedo, pavor, perplejidad, y eso lleva un cierto asombro dubitativo negativo, sino que es, bueno, un asombro bonito en el sentido que produce una sorpresa, una idea de que quitándole el velo a la realidad, detrás existe la fantasía, existe la magia, ¿no? El conflicto que le veo yo con la ciencia ficción es que en la ciencia ficción se subvierten los mecanismos de funcionamiento de nuestra realidad, pero para ello se buscan explicaciones científicas o pseudocientíficas, ¿no? La evolución de la tecnología en un futuro permitirá esto, los nuevos inventos, los nuevos descubrimientos, la ciencia alienígena, de manera que se trata de racionalizar la ruptura que supone el elemento sobrenatural o irreal en nuestro mundo conocido. Además, la ciencia ficción normalmente se sitúa en un tiempo y un espacio diferente al respecto al lector. Respecto a los cuentos que decíamos antes de maravillosos del Érase una vez, aquí estaríamos en el podría ser alguna vez. Es un género proyectado hacia el mañana. Bien, parece que estas dos diferencias entre ciencia ficción y lo fantástico están claras. En lo fantástico, estos fenómenos sobrenaturales o irreales tienen que ver con fuerzas sobrenaturales, no con explicaciones pseudocientíficas. Por tanto, la diferencia no radicaría en el hecho irreal, sino en la explicación que se le da a este hecho, en la justificación o en el modo de presentarlo. Los elementos irreales, por otro lado, o imposibles en la ciencia ficción, suelen ser vehículo para tratar de reflexionar sobre los universales del hombre, ¿no? ¿Qué es el ser humano? ¿Cómo se define? ¿A dónde va? Y en el género fantástico, sin embargo, me da la sensación que lo sobrenatural no siempre incita a recapacitar sobre conceptos, sino más bien a provocar sensaciones, más que reflexiones. Sensaciones como el estupor, la duda, el miedo, la confusión. Deja un pozo de perplejidad frente a los interrogantes metafísicos que puede dejar la ciencia ficción. Pero, sin embargo, si nos adentramos en casos concretos, por ejemplo, Lady Halcón, es una película de 1985 de Richard Donnell, o el personaje del hombre lobo, tantos otros, pero en este caso personajes que se transforman frente a La invención de Morel, una novela de Bioy Casares, el gran amigo de Borges. Entonces, La invención de Morel es del 1940. En Lady Halcón, la historia es muy sencilla, no sé si la conocéis. Una chica de día es halcón y de noche mujer, y su enamorado de día es hombre y por la noche es lobo. Esto es a causa de un hechizo que les echó un cura muy malo, ¿vale? Ya está. La justificación de esta transformación, de esta animalización, es simplemente el hechizo, es decir, la magia. Por otro lado, en La invención de Morel muestra la confusión de un personaje, un fugitivo que acaba en una isla. En esta isla que él creía desierta empieza a descubrir un grupo de personas que parece que no le ven, no le hacen caso, no notan su existencia, y entre ellos hay una mujer, siempre hay una mujer, se llama Faustín, y él se enamora de ella. Tras averiguar lo que pasa, descubre que en realidad eso es una vida virtual, son imágenes grabadas que se proyectan, y al principio siente aversión hacia ese mundo irreal de imágenes, pero luego queda hechizado por él y sobre todo por el amor por la chica y decide que quiere formar parte. Entonces él elige incorporarse a esa otra vida que le parece más auténtica, elige conscientemente la fantasía para sentirse más vivo y pleno en ella, porque es en la ficción donde aflora su verdad. Entonces renuncia, digamos, a su cuerpo y a su vida y se mete en su alma en una especie de máquina holograma para formar parte de ese mundo. Entonces, claro,
La idea de que si Lady Halcón, por ejemplo, es una obra fantástica, porque esa transformación, ese elemento sobrenatural de transformación en alemán, tiene justificación simplemente porque es un hechizo, y en el caso de la invención de Morel, la transformación de ser humano en mero holograma con alma, se justifica a través de una máquina moderna que se ha logrado inventar, claro, cambia el cómo se transforman, pero en realidad ambos dos son irracionales, absurdos respecto a nuestro conocimiento de las leyes físicas. Entonces, ¿por qué uno es ciencia ficción y el otro es fantástico? O sea, simplemente por el modo en el que se explica esa transformación. No lo ¿sabes? Veo ahí como que chirría un poco, ¿no? La idea de que si el relato con elementos sobrenaturales tiene una explicación científica, es ciencia ficción y no fantástico, es un poco complejo además, sobre todo si vemos que en mucha ciencia ficción plantean explicaciones no ya improbables, sino imposibles, pero además demostradas, como es que haya vida en Marte, todas las crónicas marcianas de Ray Bradbury y todas estas. Eso se sabe, seguro que no puede ser. Hay pruebas científicas, entonces, ¿cómo podemos llamarle ciencia si es irreal? Si es totalmente irreal. Se rozaría con lo fantástico, ¿no? Entonces no veo que la proyección hacia el futuro o el ambiente a lo mejor sea bastante para separar tan claramente estos dos géneros. Si hablamos, por ejemplo, de Frankenstein, ahí hay también un conflicto, porque Frankenstein en teoría se erige, esta obra de 1818, como primera obra de la ciencia ficción, pero muchas veces también se trata del monstruo creado por el doctor Frankenstein como una criatura fantástica, ¿no? Esta idea que surge del desarrollo industrial y tecnológico en un momento de crisis. Vemos como ciencia ficción y lo fantástico ambas surgen eso, ¿no? Sobre todo 18, 19, en un momento de crisis con el mundo anterior, en el que se pierde la fe en fuerzas sobrenaturales y entonces lo sobrenatural pasa muchas veces al relato. Entonces, ¿Frankenstein qué es? ¿Ciencia ficción o fantástico? Es una criatura que entra en contradicción con la realidad conocida, crea miedo y extrañeza, pero tiene una justificación científica y de algún modo trata de racionalizar la idea de su existencia, ¿no? Es el famoso no puede ser pero es de Borges en su libro de Arena, con el que nos encontramos mucho. Otro ejemplo, los personajes clásicos en la literatura de terror y fantástica del vampiro, ¿no? Comparado con los replicantes del Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip Dick, que daría lugar después a Blade Runner. O sea, en ambos casos son criaturas irreales que nos sorprenden, que se introducen en nuestra realidad, que son imposibles. Una se justifica el vampiro porque en un momento dado una mutación genética, un cambio celular, neuronal, no lo sé, da origen a con nuestro mismo cuerpo otro tipo de naturaleza, y el replicante, en cambio, es un robot construido por seres humanos que consigue albergar sentimientos humanos. Entonces, los replicantes son ciencia ficción, pero el vampiro es fantástico. O sea, ambos dos provocan los mismos interrogantes, ¿no? Respecto a dudas sobre cuál es la verdadera identidad, cómo se individua esta identidad, qué caracteriza y distingue realidad de ficción, cuál es la realidad de la humanidad o dónde empieza a ser irreal. Entonces, claro, una de las dos es fantástico, ¿por qué? Porque la explicación es simplemente no, y hay un cambio que no se detalla, se supone que es genético, pero el espectador lector lo deduce que tiene que haber ese cambio, aunque no te lo racionalice el escritor, tú lo racionalizas por él, suponiendo que ha tenido que surgir algo así. No es menos, o sea, no es más absurdo que lo otro, lo de transmitir sentimientos humanos a unos robots, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de la ciencia, como las explicaciones son científicas, parece que es un dogma de fe, parece que es más verdad, pero bueno, es fe en la ciencia, que como hemos dicho es algo que también en estas obras se coge de una manera, no sé, muy por los pelos en muchos casos, ¿no? Me gustaría tratar un segundo tema que me chirría, que he dicho, y es que muchas veces cuando se teoriza sobre lo fantástico se dice que el elemento absurdo, sobrenatural, irreal, tiene que entrar en contradicción con nuestra realidad, sea presente o pasada, transportada en el libro, ¿no? Que eso es lo que nos crea el choque, es decir, un mundo aparentemente real y de golpe, ¡puf!, lo que sea, ¿no? Un vampiro, algo sin explicación, un fantasma, un tipo de monstruo. El problema que yo veo aquí es que se deja fuera de esto toda aquella literatura en la que la obra, literatura o cine, la obra nos traslada a un mundo maravilloso
Y luego dentro de ese mundo maravilloso de ciencia ficción surge el elemento de lo fantástico. Me explico. Por ejemplo, una saga de novelas que está teniendo mucho éxito, Canción de Fuego y Hielo, una saga de fantasía que está muy en boga estos días. En su primer libro, porque se ha llevado a la televisión con el nombre de Juego de Tronos, está teniendo mucho éxito. En el primer libro de esta saga, que es una especie de planteamiento de un mundo parecido a lo que sería la edad medieval de un país del norte de Europa, hay 3 elementos que sí nos chirrían a nosotros respecto a nuestra realidad y nuestras leyes físicas. Uno es que las estaciones no duran 3 meses, sino a veces años y que no son cíclicas, y eso en esta obra se acepta como normal. Estaríamos en la literatura maravillosa, en el que un hecho irreal ahí es natural, no provoca tal. Otro elemento que a nosotros nos chirría es que hay dragones, que bueno, podría ser una especie de nuestros dinosaurios prehistóricos ya extinguidos, pero bueno, a nosotros nos crea un sentimiento de turbación porque es una ruptura. Y el tercer elemento es que en esta novela aparecen una serie de personajes misteriosos que no responden a las leyes de vida y muerte que responden el resto y que tienen poderes sobrenaturales. Estos personajes, en la propia obra de ficción, crean perturbación. La gente no cree en su existencia y los que los han visto no saben si es realidad o mentira, crea duda, crea miedo, crea turbación, les rompe el concepto que tenían sobre cómo es el mundo. Entonces, claro, eso no entra en contradicción con nuestro mundo real, que también, sino con el mundo real de la ficción, que había puesto unas bases, un marco, y en ese marco se ha salido. Entonces sí que creo que es importante eso, ¿no? Que siempre se dice, el elemento fantástico tiene que contradecir a nuestra realidad o al espejo que de nuestra realidad hacemos de ello, para que entonces el lector se sienta turbado porque en el espejo de su realidad, ¡pumba!, aparece un elemento que crea perplejidad. Pero también puede ser que en una realidad ficcional maravillosa o de ciencia ficción completamente diferente aparezca un elemento fantástico que turbe esa realidad que se nos había planteado. No es necesario que el elemento irreal esté en oposición con nuestro espejo de mundo. Baste con que esté en oposición con la ficción, con la realidad de ficción de esa obra, creo yo. Y el último que me gustaría tratar, que también veo ahí que hay cositas que me chirrían un poco, es la idea de que últimamente se da mucho en sagas literarias, ¿no? Sagas literarias, decíamos antes, El Señor de los Anillos o Juego de Tronos. Estas las consideraríamos literatura maravillosa, ¿no? Porque directamente desde la primera página meten al lector en un mundo irreal, en un mundo maravilloso, en un mundo ficcional, que no entra en contradicción con nuestro mundo porque directamente es otro mundo. Vale, bien. ¿Qué sucede con otras creaciones literarias que han sido todas ellas llevadas al cine, como Los viajes de Gulliver o Peter Pan o La historia interminable o las Crónicas de Narnia o Harry Potter más recientemente conocidas? En estas obras al principio nos situamos en un mundo realista, una copia de nuestro mundo, sea en el pasado o en el presente. Y en un momento dado, los protagonistas de la obra ven irrumpir una ficción irreal, una ficción imposible. Tras el asombro y la breve negación inicial de esto no puede ser, el mundo fantástico se acepta y es el centro de la historia de todas estas obras. Entonces, estas novelas son de género fantástico y, sin embargo, El Señor de los Anillos y Juego de Tronos son de género maravilloso. O sea, simplemente porque un personaje real se introduce en ellas, le llega al mundo fantástico, lo acepta y se vive, entonces es fantástico, pero en las otras es maravilloso. O sea, lo que lo diferenciaría es algo muy sutil, porque es simplemente como el marco, el prólogo introductorio en realidad. Y me da que pensar que a lo mejor en estas otras obras que directamente decimos que son del género de la maravilloso, como es El Señor de los Anillos, tal vez el lector o espectador hace el papel de este personaje que choca con un mundo irreal, le asombra, luego lo acepta y navega por esa irrealidad. Nosotros podríamos ser, de una manera activa, ese marco, prólogo, que rodea a esa ficción y que se introduce en ella tras el asombro inicial. El papel que ciertos personajes ejercen en las Crónicas de Narnia o Harry Potter o Peter Pan, lo ejercemos nosotros, lectores, en estas obras que catalogamos directamente como maravilla, ¿no? Bueno, para acabar,
quiero decir que estos son solo dudas que me han asaltado un poco cuando he estado viendo las definiciones de las fronteras, que se dan como bastante seguras, y a veces es solo poner el dedo en la llaga en el sentido de decir, bueno, hay muchos ejemplos y muchas ideas que nos dicen que a lo mejor las fronteras no puede ser un muro levantado claro, decir, mira, aquí acaba un género y aquí empieza el otro, porque elementos, personajes, temáticas o estilos a veces se dan de la mano. Entonces, tal vez más que decir esta obra es de género fantástico, de género maravilloso, podríamos decir, pues es una aventura de género maravilloso con modos literarios fantásticos, yo qué sé, es decir, ampliar un poquito más y no ser tan reductivos a la hora de clasificar. Y nada, muchas gracias y espero que os haya interesado. Bueno, muchas gracias, Irene. Paso ahora a presentar a Silvia María Trusen. No hablo portugués, con lo cual mi acento será puramente oportuno. Sí que os quiero rogar, por favor, que os acerquéis a hablar al micrófono, porque están siendo grabadas, no me he acordado ya, te había embalado, y bueno, casi que por no cortarte, pero como están siendo grabados necesitamos que le habléis al micrófono, bueno, al público, pero a través del micrófono. Silvia María viene de la Universidad Federal do Pará, de Brasil. Es adjunta de Literatura Brasileira da Universidade Federal do Pará, vicecoordinadora e profesora asociada ao programa de pós-graduação Linguagens e Saberes na Amazônia, Braganza, UFPA, desde marzo de 2011, no cual está inserida na liña de pesquisa, leitura e tradução cultural, e tamén é pesquisadora da Cátedra UNESCO de Literatura PUC-Río Reler, onde actúa como membro do Consello Editorial da revista Reler. Posúe pesquisa sobre o género maravilloso e sobre estudios da tradução, é membro do grupo de pesquisa Vertentes do Fantástico na Literatura, conclui súa tese de doutoramento pela PUC-Río con o título O acervo dos Irmãos Grimm, tradução e melancolía. Participou tamén da organización do primer simposio Tradução e Memoria no ámbito da Facultade de Letras da UFPA. Cuando quieras puede... Bueno, ella nos va a hablar sobre o maravilloso e o fantástico, transgresado o subversado. Gracias. El micrófono. Ok, vale. Como dizia o meu colega Flávio, eu não vou cometer a gafe de falar um mau portunhol. Eu vou preferir falar da forma mais clara e pausada que eu puder, para que vocês me compreendam, e eu preparei, então, uns slides achando que talvez pudesse facilitar a compreensão da minha fala. Como ela disse na apresentação, a minha especialidade não é propriamente fantástico, mas eu venho trabalhando com o gênero maravilhoso, especialmente com o acervo compilado pelos irmãos Grimm, Los Hermanos Grimm, e tenho, de um tempo para cá, tentado trabalhar com as narrativas de fundo maravilhoso, ainda frequentes no norte do país, na região do Amazonas. Eu sou do Rio de Janeiro, mas moro nessa região há mais de 10 anos. Então, venho procurado dirigir minha pesquisa para esse acervo do Amazonas. E, então, propus um trabalho para discutir justamente essa fronteira entre o fantástico e o maravilhoso, a partir dessas narrativas do Amazonas, e trazendo como contribuição para a discussão o pensamento de um venezuelano, que eu já ouvi citado algumas vezes aqui, que é o Víctor Bravo, com seu livro Los Poderes de la Ficción. Então, minha fala vai se guiar por aí. Eu vou ler
porque acho que talvez fique mais pausado e mais claro. E começo com esta narrativa. A cobra grande existe na Amazônia, rica, bela e cheia de mistérios. Uma história verídica. Dona Maricota e seu Jovino moravam na boca do Paraná do Limão, que fica a poucos quilômetros de Parintins. É uma citação retirada de uma compilação de narrativas da região de Santarém. Essa compilação intitula-se Santarém Conta. Eu começo, portanto, esse meu texto com um fragmento de narrativa O Bicho, contada pelo senhor Armando Carvalho, em torno desse animal, a cobra grande, que habita as profundezas dos rios amazônicos. Poderia também principiar minha fala assim. Essa história aconteceu quando eu tinha a idade de 10 anos. Intitula-se Um Encantamento. Ou então, por esta outra narrativa. Era Sexta-feira Santa. Isso aconteceu com meu pai. Ou ainda, com uma outra narrativa, Irara, que começa. Um dia, eu trabalhava numa serra, trabalhava em cima da serra. Bem, todas essas narrativas foram recolhidas por um projeto existente no norte do país, levado a cabo pela Universidade Federal do Pará, intitulado Ifinopapa, e fazem parte da coletânea Santarém Conta, compilação que reúne 52 narrativas, todas elas transcritas da voz para o impresso. Esses contos giram em torno de acontecimentos extraordinários, especialmente daqueles que povoam o imaginário amazônico. Mas o que quero assinalar para discutir a articulação fantástico, maravilhoso, é o fato de que todas elas trazem a marca do testemunho. Um amigo, um parente ou o próprio narrador, 24 delas, ou a localização geográfica ou temporal do evento fabuloso narrado, 14 narrativas, de modo a garantir ao interlocutor a fidedignidade do acontecimento evocado. Essas tentativas de marca, de tempo, espaço e origem do testemunho chama tão mais nossa atenção, não só porque sugerem a intenção de invocar a veracidade do que se narra, mas também porque contradizem boa parte da literatura sobre o maravilhoso em suas diferentes formas, ancoradas em oposições tais como natural versus sobrenatural, verídico versus inverídico, real versus irreal, verossímil versus inverossímil. Com efeito, lemos em dois pesquisadores, Polívica e Bolter, comentado por Hetman, a seguinte definição de maravilhoso. Com o termo Märchen, Märchen é o termo alemão empregado para se referir ao conto maravilhoso, né? Com o termo Märchen, entendemos desde Herder e os irmãos Grimm, narrativas desenvolvidas com fantasia poética, em especial as do universo mágico, histórias maravilhosas, não ancoradas nas condições da vida real e que ouvimos com maior ou menor prazer
embora as acreditemos ou as consideremos inacreditáveis. Fim de cita. A observação de Hetman sustenta-se sobre a leitura de Polyvik Bolter, estudioso do gênero de inícios do século XX, que retoma, pois, a clássica oposição. Outro, sim, Max Lüthi, um estudioso suíço do gênero, embora fazendo distinção entre o Märchen, o conto fantástico, a lenda e as sagas, observa Lüthi igualmente. O Märchen, porém, permanece para nós enigmático porque mescla, como se fora lógico, o extraordinário com o natural, o distante com o próximo, o compreensível com o incompreensível. Já Todorov, no sempre citado estudo, observando a linha divisória que apartaria o gênero fantástico do maravilhoso e do estranho, salienta que aquilo que traça a fronteira entre esses gêneros é justamente a hesitação, né, do leitor e das personagens frente à veracidade do que se narra. Aí esse fragmentozinho sempre citado, clássico do Todorov, só para retomar a discussão, né? O fantástico ocorre nesta incerteza. Ao escolher uma ou outra resposta, quer dizer, houve ilusão de sentido ou não, né? Deixa-se o fantástico para se entrar num gênero vizinho, o estranho ou o maravilhoso. O fantástico é a hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis naturais face a um acontecimento aparentemente sobrenatural. Por conseguinte, para Todorov, o fantástico e a ele interligado o maravilhoso se define pela credulidade que possa ou não despertar no leitor, que ele, Todorov, nomeia leitor implícito. A dúvida, assim, diante do crível ou do incrível, serve, portanto, como linha divisória entre os gêneros. Diante, portanto, do exposto, parece ser legítimo afirmar que o pano de fundo que tem servido às formulações acerca do fantástico e do maravilhoso ergue-se a partir de uma dada concepção do real. Essa observação é anotada também por outra estudiosa bastante conhecida de nós, Irene Bessières, em seu igualmente clássico estudo. O trecho está aqui em francês, eu vou tentar uma traduçãozinha aí, minha, para o português. Vocês podem seguir aí no original. A questão da recepção da narrativa fantástica não se coloca em termos de crenças verdadeiras ou falsas, compartilhadas entre o autor e seu leitor, mas em termos de sensibilidade, vale dizer, em termos de capacidade para instaurar o absolutamente novo, o que está por inventar. Graças ao inverossímil, o fantástico é uma maneira voluntariamente ingênua, naïve, e a eficácia do texto está nesta ingenuidade de praticar a arte de imaginar. Bem, desse modo, para resumir o pensamento de Bessières, a autora concebe a narrativa de teor fantástico como forma privilegiada do discurso literário, uma vez que ilustra de modo emblemático o próprio jogo da representação e aquilo que é do domínio da falsificação, fausseté, é o termo que ela emprega, na obra literária. Percorrendo outro caminho, mas igualmente crítico, a convencional oposição real versus imaginário, verídico versus inverídico, o trabalho de Versiani, tá?
observa a tendência dominante entre as pesquisas acerca do gênero de operar com tais dicotomias a partir da tela que lhe serve de fundo. Com efeito, noções como fantástico, maravilhoso, insólito parecem derivar de convenções relativas ao que se concebe como extraordinário ou inverossímil, categorias estas extremamente variáveis no tempo e no espaço. Ilustra-o não só os exemplos retirados do acervo amazônico, que eu trouxe aqui, mas também, mais remotamente, certas concepções em torno do maravilhoso, extraídas do período medieval, largamente estudadas pelo medievalista Le Goff. O maravilhoso, sabemos, já foi, de fato, concebido como algo que integrava a vida cotidiana, ao menos até inícios do século XVIII, quando a entrada em cena do pensamento ilustrado muda a relação do homem com os fenômenos concebidos como sobrenaturais. Efetivamente, a crise da cosmologia cristã, introduzida, é preciso ressaltar, já nos primórdios da Idade Moderna, alterando as instâncias explicadoras do mundo, promove a emergência do sujeito como enunciador de conhecimento empírico ancorado na razão. Desse modo, transformado em eixo orientador, a razão se antagonizaria com a imaginação. Temos a razão e a imaginação em lados opostos, né? E a imaginação passa a constituir terreno instável e pouco apto a dotar o homem das certezas que a decadência do teocentrismo lhe subtraíra. O resultado seria o veto à ficção e o controle do imaginário largamente estudados no Brasil por Costa Lima. O tema amplamente investigado no Brasil por Costa Lima aparece por outro viés em estudo acerca do fantástico levado a cabo por Roas. El rechazo de lo sobrenatural se tradujo também, agora que minha, também en la condena de su uso literario y estético. Las perspectivas ilustradas de la segunda mitad del siglo XVIII enarbolaron los conceptos de verosimilitud y mímesis como armas fundamentales para desterrar la presencia de lo sobrenatural y lo maravilloso de los textos literários. Bem, as discussões trazidas nesse texto, incursionando pelos textos de Roas, Le Goff, poderiam ainda ser ilustradas pela recepção ou mudança progressiva de palavras como Märchen, conto maravilhoso, com o qual os alemães, até o século XVIII, designavam histórias verídicas e inverídicas. O termo Märchen é um termo muito curioso, porque ele, até o século XVIII, significou tanto histórias críveis, verídicas, como também histórias incríveis, inverídicas. Tinha essa ambivalência. Contudo, muito mais que ilustrar o pano de fundo a partir do qual operou-se uma progressiva mudança na recepção do maravilhoso e do fantástico, como aponta Roas, os estudos por sendas distintas assinalam quão variável e instável é a oposição real versus irreal, verídico versus inverídico, antinomias, portanto, quero crer, pouco úteis ou eficazes para traçar as características do gênero. O problema parece acirrar-se se pensarmos que a contemporaneidade assiste, malgrado o menoscabo apontado acima, ao ressurgimento de narrativas fartamente ancoradas no maravilhoso,
Há, portanto, no gênero uma espécie de potência que está a exigir dos estudiosos outras ferramentas. E aí eu trago, então, o pensamento do venezuelano Victor Bravo, que me parece um pensamento que pode nos ajudar a pensar, a discutir melhor essa fronteira fantástica e maravilhosa. Victor Bravo, estudioso venezuelano do gênero, partindo da noção de alteridade, é a noção com a qual ele trabalha, dada por Otávio Paz e por Foucault, observa que a cultura judaico-cristã operou no Ocidente por um sistemático repúdio às formas culturais que se antagonizaram à razão, ou, para usar a terminologia do autor, as formas do mesmo. Então, disse Bravo. Já estou terminando. El drama de toda cultura es el intento de reducir lo irreductible, la alteridad, hacia la tranquilidad ideológica de lo mismo, de la identidad. La alteridad parece ser insoportable. El orden que toda cultura de alguna manera sacraliza es el intento de reducir la alteridad hacia las formas de lo mismo. Bravo, por conseguinte, tentará demonstrar que o discurso literário é uma das formas da cultura que visa ostentar sua irredutibilidade, manifestando esse pendor à insubordinação de modo significativo, sobretudo no romantismo. Eu vou pular. É uma cita, né, uma citação do Bravo falando sobre a importância dessa literatura ancorada na alteridade, especialmente no romantismo, para, então, discutir que essa estreita relação entre a estética romântica e a tendência na literatura a manifestar sua própria materialidade, isto é, de revelar-se como espaço simultaneamente o outro e especular do mundo extraliterário, não é fortuita. Em realidade, resulta da própria máquina textual, dividida entre dobrar-se sobre si, revelando sua própria espessura, ou voltar-se para o mundo, dedicando-se à identidade com o referente. Não fortuitamente, o espelho e a poética do duplo, no romantismo, são temas tão recorrentes na literatura. Assim, a inquietação, o medo, frente ao acontecimento insólito que se expõe no gênero, deriva não tanto do evento insólito narrado per si, mas da possibilidade de que a alteridade, de que o texto literário é testemunho sugestivo, irrompe em nossos mundos cotidianos. Compreender, portanto, o fantástico como encenação da alteridade implica, pois, ler as narrativas que lidam com o extraordinário a partir de uma ótica que não se reduz a uma estética particular do século XIX, por exemplo, ainda que o romantismo tenha sido responsável por uma manifestação vigorosa do gênero. Com efeito, observa Bravo, se o fantástico resulta da experiência limítrofe entre essas esferas, o maravilhoso é a alteridade como espetáculo. Com efeito, terminando, o maravilhoso é o tema do mundo às avessas, universo outro, que desde o período medieval manifesta-se como potência de insurreição e insubordinação às regras da razão ocidental. Farto exemplo oferecem não só os contos maravilhosos compilados pelos Grimm no século XIX, mas também as narrativas da cocanha, as narrativas da Távola Redonda, para não mencionar as que habitam, ainda na contemporaneidade, o imaginário das populações amazônicas. Todas elas, de alguma ou outra maneira, manifestam as muitas possibilidades de ser no mundo. É isso, obrigada. Espero não ter ultrapassado. Vamos con el tercer y último ponente de esta mesa de sesiones de Límites de lo Fantástico,
Fabricio Tosco, que es nacido en Buenos Aires, es licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, así como en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona. Cuenta con un máster en Literature, Histoire y Société por la Université Paris 7 Denis Diderot. Ha colaborado con distintos medios, como por ejemplo la plataforma Ments Obertes de la Universitat Oberta de Cataluña, la revista Quimera, Cataluña Radio y la revista literaria de la librería y editorial porteña Eterna Cadencia, entre otros. Cuando quieras puedes... ¿Funciona el micrófono? ¿Este funciona? Sí, sí funciona. Ah, Sí. perfecto. Bueno. Yo voy a hablar de el menosprecio crítico hacia el fantástico en España a la luz de un concepto de Pierre Bourdieu que se denomina el gusto legítimo. Para eso voy a citar a tres ensayistas españoles de la primera mitad del siglo XX. El primero es José Ortega y Gasset, el segundo es Pedro Salinas y el último es Ramón Méndez Pidal. Y voy a tratar de explicar qué mecanismos aparecen en ese desprecio de lo fantástico. ¿Se me escucha bien? En las diferentes valoraciones de género fantástico en España, efectuadas tanto en la segunda mitad del siglo XIX como en la primera mitad del XX, podemos constatar la perpetuación de un prejuicio crítico. Se trata de la idea de que el fantástico es un género que es ajeno a la literatura española, que es extranjero, y justamente por eso es un género que no fue practicado en España. Actualmente, este prejuicio crítico se ha vuelto obsoleto, sobre todo después de la labor de teóricos y filólogos como José María Merino, David Roas, Juan Molina Porras y Enrique Morillas, que han demostrado no solo la existencia de textos fantásticos en la tradición española, sino también la relevancia de esos textos. Como señala David Roas en el inicio de su ensayo de La maravilla del horror, encontramos relatos fantásticos entre los autores más canónicos de la segunda mitad del siglo XIX español, como por ejemplo Benito Pérez Galdós o Leopoldo Alas, y sin embargo no los recordamos por sus cuentos fantásticos, sino que los recordamos por sus cuentos realistas. Más allá de que este prejuicio hoy en día ya no esté en boga, es interesante analizar desde la actualidad con qué mecanismos se construyó este prejuicio, porque se mantuvo vigente durante mucho tiempo y fue muy eficaz a la hora de marginar la literatura fantástica en España. Ortega y Gasset, en su libro Ideas sobre la novela de 1925, no habla específicamente de la literatura fantástica, pero sí habla de la peripecia y el psicologismo, y los opone, los presenta como una oposición. Según Ortega y Gasset, en el siglo XX ya no se puede escribir novelas de aventuras, ya no se puede recurrir a la peripecia para narrar. Cito: es muy difícil que hoy quepa inventar una aventura capaz de interesar a nuestra sensibilidad superior, es prácticamente imposible. Termina la cita. En cambio, Ortega asevera que la novela realista y psicológica o psicologista sí puede y debe únicamente vehicular las narraciones en el siglo XX. ¿Cuál es la relación entonces entre la periferia y lo fantástico? Si seguimos el concepto de desencantamiento del mundo de Weber, como un poco mencionaban las colegas también, lo que la literatura fantástica trae a la modernidad es la reinstauración de la magia eliminada por la modernización, por la industrialización, por todos los procesos racionalistas del siglo XVIII y siglo XIX. Y tanto en las novelas de aventuras como en las novelas fantásticas o en los cuentos fantásticos encontramos lo mismo, que es poner la magia en el centro de la escena. En cambio, en las novelas realistas, la peripecia es descartada, queda en segundo lugar, en detrimento, y en cambio se trata la psique de los personajes y la cotidianidad de los personajes, obviamente, sin
la irrupción de elementos sobrenaturales, es decir, se trata de la realidad tal y como consensuamos percibirla. Ortega sí explícitamente habla y se aleja de lo que él denomina cuento de aventuras científicas al modo de Poe y Wells. Y señala que, cito, la aventura de folletín produce en los lectores un apasionamiento mecánico, un mal sabor de boca, como viéndonos entregado a un goce bajo y vil. Termina la cita. Tras lo cual insiste, abro cita de nuevo, es muy difícil, en que hoy es muy difícil que quepa inventar una aventura capaz de interesar nuestra sensibilidad superior. Citando a Poe y a Wells, lo que está haciendo Ortega es identificar la literatura no mimética con algo foráneo de la literatura española. Y estas dicotomías entre peripecia y psicologismo, y esta exclusión de lo fantástico de la tradición española, es retomada también por Pedro Salinas en una ponencia, en un congreso sobre Edgar Allan Poe, en donde analiza la influencia de Poe en España y en Hispanoamérica. Según Salinas, la influencia de Poe en España fue, cito, muy superficial, así como advierte que no fue cultivada por ningún escritor de orden superior ni produjo ninguna obra de relevancia. Evidentemente Salinas no menciona el hecho que mencionábamos recién, que es que muchos escritores importantes del siglo XIX practicaron el fantástico. Más allá del caso concreto de Poe, lo que vemos es que también Salinas destierra lo sobrenatural de las letras españolas, para la que solo admite una tendencia por lo sobrenatural que asocia a, cito, el sentimiento místico, que no pretende inspirar el terror o la sorpresa. En otras palabras, Salinas relaciona la representación de lo sobrenatural en España con la religión, de la misma manera que también Menéndez Pidal describirá la cultura española como una cultura que tiene un mayor afán por guardar la pureza de la fe. Para que nos demos una idea, incluso Pedro Salinas llega a identificar la literatura fantástica en España, la tradición no mimética en España, con la poesía mística de San Juan de la Cruz. Ramón Menéndez Pidal, en un ensayo de los años 60, de los españoles y la literatura, también asegura que existe una particularidad del realismo español que proviene de una moderación hacia el ámbito de lo maravilloso y lo fantástico. Para eso ofrece dos explicaciones. La primera atañe al desarrollo de las crónicas de Indias, a la literatura surgida del descubrimiento y la conquista de América, y dice que el imaginario de lo sobrenatural ocupó una plaza central con las crónicas de Indias y que eso impidió el desarrollo de ficciones modernas fantásticas en España. De esa manera está dando por sentado que lo maravilloso impide el desarrollo de lo fantástico posterior, ¿no? Y, digamos, si bien yo sí comparto los límites que establece Todorov entre fantástico y maravilloso, el argumento de Menéndez Pidal es un poco débil si tenemos en cuenta que en Francia hay una tradición de lo maravilloso muy fuerte, hay cuentos de hadas, de Perrault. En Francia se traduce por primera vez en la lengua europea Las Mil y una noches, y sin embargo es en Francia donde se podría decir que es en Francia uno de los países en donde el género fantástico nace en Europa. Entonces vemos que hay como una especie de imposición de un argumento a priori, que es que en España no se practica lo fantástico porque es un género importado. Pierre Bourdieu habla de la idea del gusto legítimo en su obra La distinción, y de alguna manera podemos ver cómo, a través de ese concepto, los tres ensayistas españoles lo que están haciendo es identificar la tradición hispana con el canon hispano. Seguramente ninguno de ellos diría que no hubo libros de caballería en España, pero también posiblemente los tres estarían de acuerdo en que los libros de caballería no entran dentro del canon español. En esa falsa oposición que ellos centran además entre lo fantástico y lo realista, que hoy también es un poco obsoleta porque entendemos que lo fantástico no es una oposición del realismo, sino que es más bien una variante del realismo, vemos que hay un intento de los tres ensayistas de imponer el realismo como el género literario por excelencia en España.
cuando Bourdieu habla del gusto legítimo, lo hace a partir de las nociones de música clásica y música popular, pero no diferencia, no dice que el gusto legítimo tenga necesariamente que ser culto, y para eso cita el ejemplo del jazz como un gusto que atraviesa distintas vías de legitimación para convertirse en un gusto legítimo, teniendo un origen popular, claramente. En este sentido, quiero citar una cita de Bourdieu, donde habla de los gustos y del buen gusto. Dice Bourdieu, cito, lo más intolerable para los que se creen poseedores del gusto legítimo es, por encima de todo, la sacrílega reunión de aquellos gustos que el buen gusto ordena separar. Termina la cita. Si identificamos los gustos con los géneros literarios y el buen gusto con el canon, podemos reconocer a estos tres ensayistas que hemos mencionado, a Ortega y Gasset, a Pedro Salinas y a Ramón Méndez Pidal, como los poseedores del gusto legítimo en la literatura española. Sus opiniones son institucionales. Recordemos que cuando enuncian estas opiniones, Ortega y Gasset era el director de la revista Occidente, Pedro Salinas era catedrático en la Universidad Johns Hopkins y Méndez Pidal era el director de la RAE. Prescribiendo esta frontera tan difusa entre el realismo y lo fantástico, o entre también lo fantástico y lo maravilloso, están impidiendo lo que Bourdieu llama la reunión sacrílega de géneros, de gustos distintos. Además, Bourdieu añade, los gustos, esto es, las preferencias manifestadas, son la afirmación práctica de una diferencia inevitable. No es por casualidad que cuando tienen que justificarse se afirmen de manera enteramente negativa, por medio del rechazo de otros gustos. En materia de gustos, más que en cualquier otra materia, toda determinación es negación. Y sin lugar a dudas, los gustos son, ante todo, disgustos, hechos horrorosos o que producen una intolerancia visceral. Para los otros gustos, los gustos de los otros. En este caso, los otros remite a lo que hablábamos de lo ajeno de la literatura fantástica en España. Los otros son Hoffmann, Poe, Gautier, Mérimée. Y la obliteración de la influencia de sus ficciones en España no es más que una negación de los disgustos de estos críticos. Estos géneros que para ellos son elusivos y que son meros divertimentos. En 1940, en el prólogo de la Invención de Morel, Borges, curiosamente, repite el mismo prejuicio crítico cuando señala que en español son infrecuentes y aún rarísimas las obras de imaginación razonada. Los clásicos ejercieron la alegoría, las exageraciones de la sátira y alguna vez la mera incoherencia verbal. Termina la cita. Es difícil saber si Borges hizo esto a propósito o si ignoraba realmente los cuentos de Pedro Antonio Alarcón, si ignoraba realmente que Galdós también había escrito una novela fantástica. Pero no deja de ser curioso que las excepciones que sí cita Borges como casos posibles de fantástico en lengua española sean justamente autores argentinos. De esta manera Borges imita a los ensayistas españoles con la idea de que no hay fantástico, no se practica fantástico en España, pero con un sentido opuesto. En vez de para legitimar el realismo como género por excelencia de España, lo hace para imponer y legitimar lo fantástico en la literatura argentina. No olvidemos, obviamente, que Borges cultiva el género fantástico poco después y lo eleva a la condición de canon en la literatura argentina con ficciones y con el Aleph. Pierre Bourdieu señala que los juegos de los artistas y estetas y sus luchas por el monopolio de la legitimidad artística son menos inocentes de lo que aparentan. Es por eso que podemos decir que la legitimación de lo fantástico en Borges no es arbitraria, no es porque sí. Es inverosímil que hasta 1940 no se hubiera escrito nada de literatura no mimética, de literatura no realista en español. Sin embargo, Borges utiliza este prejuicio con el fin de inaugurar el gusto e imponerlo como su norma. Es decir, hace lo mismo que los ensayistas españoles, pero en una dirección contraria. Además, Borges utiliza el tema de lo extranjero, de lo fantástico, al español, también en sentido contrario cuando se declara heredero de la tradición anglo-francesa e inscribe la invención de Morel de Bioy Casares en obras fantásticas como Otra vuelta de tuerca de Henry James o El viajero de la tierra de Julian Green. También recuerda, obviamente, el Morel del título que remite al Dr. Moreau de la isla del Dr. Moreau de Wells. Es decir, no menciona ningún caso o un auctoritas español
y sí inscribe la obra de Bioy Casares en una tradición anglo-francesa. Además, desafía explícitamente a Ortega y dice que el realismo, lo fantástico, a diferencia del realismo, cito, no se propone como una transcripción de la realidad. Es un objeto artificial que no sufre ninguna parte injustificada. También en el mismo año de la publicación de Invención de Morel, aparece la antología de la literatura fantástica, que compila con Bioy Casares también y con Virginio Campo, con Ciriano Campo, perdón. Y más allá de la generosa caja de sastre, que es ese libro, que recoge un montón de textos muy heterogéneos, que no todos hoy los consideraríamos literatura fantástica, lo que es relevante es que también en la antología solo se recogen 3 ficciones españolas. Una es un fabliau de Juan Manuel, es decir, una alegoría medieval, un fragmento de una obra de teatro de José Zorrilla y un cuento de Gómez de la Serna. En cambio, en la antología abundan textos de escritores argentinos, textos de escritores ingleses y franceses. De esta manera, lo que hace Borges es, en vez de al criticar lo extranjero de fantástico, se apropia de que lo fantástico, según los españoles, es extranjero, y le cambia de signo, digamos, lo transforma en algo positivo y lo importa a la tradición argentina. Pese a que hablan desde literaturas nacionales diferentes, tanto Borges, Bioy Casares en el prólogo de la antología, y Ortega, Salinas y Méndez Vidal, la idea es que comparten una misma finalidad: imponer y legitimar un género literario. Estos debates críticos son indiscernibles de las instituciones desde las cuales se enuncian, así como los marcos de consagración literaria en los que se producen. Como señala Bourdieu, uno de los envites centrales de las rivalidades literarias es el monopolio de la legitimidad literaria, es decir, entre otras cosas, el monopolio de poder decir con autoridad quién está autorizado a llamarse escritor. Termina la cita. Nosotros añadiremos, además, que quien tenga monopolio también puede decir qué género pertenece a una tradición o no pertenece a una tradición, cuál es un género válido y cuál no lo es. Afortunadamente, para la buena salud del género fantástico, los poseedores de buen gusto ya no son los mismos que los que lo condenaron y relegaron a un mero divertimento elusivo. Muchas gracias.